Bueno, hola, shalom a todos. Hoy estamos con la parashá Bailej, quiere decir, y fue. Estamos con el amigo Daniel, Shalom, shalom. que él dice que no sabe, pero sabe un montón de judaísmo. Ya lo van a ver. La parashá Bailej significa y fue. Es decir, empieza diciendo, y fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Es decir, rara vez como ahora, Moshe va hacia el pueblo, ¿no? Normalmente él es el que convocaba. Por ejemplo, en Baikra, que es el nombre en hebreo del tercer libro del Levítico, de la Torá, significa y llamó, que es lo que él hacía frecuentemente. Pero aquí él va hacia el pueblo. Y esto, además de hablar de la humildad, digamos, de Moshe, también nos da una lección de liderazgo, porque te está explicando cómo el líder debe acercarse al pueblo, muchas veces debe incluso descender hacia el nivel del pueblo para entrar en contacto con él y no esperar siempre que le rindan pleitesía y que le pidan audiencia y que, y que demuestre así su autoridad, ¿no? Bueno, entrando en el tema, ya en sus últimas horas, Moshe decide tranquilizar a los Bnei Israel, a los israelitas, porque estaban en vísperas de unos acontecimientos muy trascendentales. Por un lado, ya todos sabían que la muerte de Moshe era inminente y de que él les esperaba el cruce del río Jordán, del Jardín, y el ingreso en la guerra, digamos, para conquistar la tierra prometida y construir una nueva sociedad, ¿no? Entonces él decide encarar este final, aunque es muy plausible pensar que Moshe quería pasar del otro lado del Jordán, ¿no? Porque él se dedicó los últimos 40 años de su vida, entre sus 80 y 120 años, que salió de Egipto a los 80 años, a todo este proceso de constitución de un pueblo, de ser el mediador ante Dios de la entrega de la Torá, construir el tabernáculo, en fin, y todas las vicisitudes que pasaron en estos 40 años. Aunque él había decidido mucho antes de alguna manera este destino suyo de conducir al pueblo de Israel, porque él cuando tenía 40 años, es decir, ya 80 años antes de ahora, él cuando salió del palacio mató a un capataz egipcio que estaba maltratando a un esclavo hebreo. En ese momento él decidió su futuro, porque se vio obligado a escaparse a Midian en lugar de haberse abstenido de seguir su conciencia y no ejecutar ese acto y quedarse en el palacio disfrutando de los bienes, porque él fue criado en el palacio del faraón, ¿no? Llegados a este punto, como decía antes, es Dios el que lo castiga. Esto podemos verlo en el libro de Números, en Bamidbar, capítulo 20, 1:13, cuando él desobedece una orden expresa de Dios de conseguir agua a través de hablarle a una roca, de invocar a Dios delante de una roca, y Moshe, en lugar de hablarle, le pega con un palo y el agua sale. Eh, esta es un castigo que figura varias veces a lo largo de varias secciones de la Torah, pero justamente en esta sección, en esta para allá, no figura este motivo, el de las aguas de las fuentes de Meribá. Y esto nos puede hacer pensar que en realidad puede haber otras causas u otros motivos por los cuales Moshe pudo haber eh, mm, muerto antes de pasar el río Jordán. Uno puede ser que, como él mismo lo dice, ya tenía 120 años, él lo reconoce, dice,
Dios me ha dicho, no atravesarás el Jordán, y en el 31:2 dice, ahora tengo 120 años y yo no puedo salir y entrar. Se interpreta que no puedo salir y entrar como que ya no me puedo mover con tanta agilidad como cuando era joven. Eh, el, el caso, pues, sí, como les decía, podría ser por otras razones, podría ser, por ejemplo, porque por la edad, y también podría ser porque no, no podía, su presencia podía perjudicar el liderazgo de Josué, de Yoshua. Hay una norma en el Talmud que dice que dos reyes no se pueden solapar. O sea, un rey tiene que suceder al otro y no puede haber dos reyes al mismo tiempo. La frase del Talmud es, un reino no debe sobreponerse a otro reino, ni siquiera por el grosor de un cabello. Según el Midrash Tanjuma, Moshe tardó una semana Dios en convencerlo para que no cruce. En esa semana Moshe insistía. Según este Midrash, posiblemente eh, fue recurriendo a su propia biografía, Moshe pudo haber recordado que cuando fue el pecado del becerro de oro, Moshe dijo que iba a destruir al pueblo de Israel. Moshe intercedió en su favor y, es más, intercedió ofreciendo su vida, dijo, si vas a borrar a ese pueblo, bórrame a mí también. Y lo convenció de alguna manera, Dios no lo eliminó al pueblo de Israel, y o sea que su tefilá, su oración tuvo éxito. Entonces este Midrash lo que sugiere es que ahora tal vez esto que le dijo Dios a Moshe en el 3.26, en el Devarim, en el capítulo 3, versículo 26, le dijo, basta, no vuelvas a hablarme sobre este tema, o sea, el tema del paso del Jardín. Puede ser que Moshe seguía perseverando porque entendió que eso era una invitación a discutir. Eso es muy judío, ¿no? Cuando te dicen que no, Ahí está. Entonces, ahí empieza la dialéctica. vamos a empezar a discutir. Vamos a empezar a ver. Pero al cabo de esa semana sucedió, según este Midrash, que, bueno, Yoshua ya estaba enseñando, estaba atendiendo a reclamos, a dudas de la gente, y Moshe se hizo presente en la tienda donde se hacía eso. Cuando llegó, Yoshua era el único que estaba sentado, y no lo vio a Moshe, y los otros le dijeron a Yoshua, déjalo, está aquí el maestro, está Moshe, ¿cómo te estás sentado tú? Entonces Yoshua se levantó y lo hizo sentar. Y Moshe, una vez que pasó esto, se sintió un poco confuso, pero se puso peor cuando luego de la enseñanza le dijeron a Moshe, él hace confusa la ley, o sea, hablando de Yoshua, ¿no? O sea, le dijo, de alguna manera, le comprendemos menos de lo que te comprendemos a ti cuando hablas. Entonces Moshe en ese momento no supo qué responder. Se sintió confuso, como derrotado. Y fue en ese momento, al cabo de esos 7 días de tefilá, que dijo Moshe, maestro del mundo, dirigiéndose a Hashem, hasta el presente yo había pedido vivir, ahora mi alma está a tu disposición. Es decir, que él comprendió en este momento que estaba en peligro la conducción de Israel, estaba en peligro el éxito de la empresa futura, y decidió dar un paso atrás. Hizo lo que se llama también en Kabbalah un tzimtzum, una contracción. Así como Dios creó el universo, creó el mundo, contrayéndose y dejando el espacio para la creación, lo que hace Moshe en un gesto también que habla bien de él, es estar dispuesto a cumplir esa orden de Hashem,
de irse de este mundo para dejar paso al crecimiento de Yeshua y del pueblo de Israel. En ambos casos, tanto en el caso del becerro de oro como en este caso, podemos destacar la identificación plena de Moshe con el pueblo de Israel, porque si en el primero estuvo dispuesto a morirse con tal de que Dios no lo destruya, en este otro su lucha es por vivir un poco más como para poder culminar su obra de 40 años, ¿no? De tanto prometer la tierra prometida, de que pudiera entrar. Pero al final, como dije antes, él reconoció que no era lo conveniente. Como ya lo mencionamos en otras ocasiones, la palabra obedecer no figura en la Torah, ni tampoco en el Tanaj. La palabra utilizada es Shema, escucha. Claro que no es un solo escuchar, sino que comporta un entender, reflexionar, internalizar y cumplir con lo que se ha escuchado, ¿no? Si bien se puede debatir acerca de los alcances del escuchar, porque los judíos siempre discuten hasta dónde debo cumplir, no cumplir, cómo cumplir, sí que todo el mundo conviene, digamos, acuerda que en ningún caso el Shema significa una obediencia ciega. Es decir, que Moshe Rabbeinu significa nuestro maestro, que es el primero y el más grande de los profetas de Israel, nos permite avisorar que el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, también permite o exige el análisis de los mismos y en algunos casos, tal como él lo enseña discutiendo con Dios, inclusive su cuestionamiento. Bueno, esto lo tengo que comentar, ahora escucho tu opinión al respecto, Daniel. Escuchamos muy interesados. No, estaba escuchando realmente muy... Has explicado de manera muy sintética y estaba escuchándote atentamente y entonces yo me imaginaba si nos encontráramos algún yudí en el metro y nos dijera, oye, ¿de qué estuvieron estudiando la Parsha? Habría que decirle con un simple resumen, decirle que en esta Parsha nos queda demostrado que Moshe hablaba con Dios. Porque si no hubiese hablado con Dios, él podría haber hecho mis fuerzas decaen por naturaleza y me voy a morir. Y entonces no. Pero él dice, Dios me ha dicho que no voy a cruzar. Porque él podría haber cruzado. Si hablamos que era un lunático que decía que hablaba con Dios, él podría haber dicho, mira, y ahora Dios, tengo que cruzar y llegar a la gloria. Sin embargo, él antes de decir, ahí donde demuestra realmente la humildad y la humildad ante Akadosh Baruj Hu de decir, habló y me dijo que no. Y eso es lo que esta parsha es sublime para mí. O sea, la obediencia, la sumisión de Moshe con Akadosh Baruj Hu es inmensa. Entonces ahí nos demuestra que realmente él estaba hablando, porque si yo me imaginase de que hablase con Dios, no diría, oye chicos, hasta aquí me quedo porque me ha dicho Dios que no, al contrario, me va a decir, ahora llega el éxito, entrarás triunfante, te haremos un monumento a la entrada de Eretz Israel, pero aquí el demostrado de que Moshe realmente hablaba con Akadosh Baruj Hu. Y otro tema es lo que tú comentaste muy bien allí, la comparativa de los dos reyes, ¿no? O sea, no podía haber y entonces era como que Moshe representaba toda la espiritualidad y ya Yoshua representa la materia, o sea, después de que 5 semanas después de este acontecimiento ya deja de caer el maná, y entonces como que toda esa desconexión con lo espiritual que tenía Israel, ya tenían que entrar con una guerra, o sea, con algo físico, empezaba a trabajar el elemento físico que hasta antes lo más físico que habían estado trabajando era solamente el Mishkan. Y eso es lo interesante de esto, que lo veo que bueno, ese liderazgo que era una forma de liderazgo se iba con Moshe, pero venía otra forma de liderazgo donde la materia ya no era tan perfecta como el espíritu y donde, por eso como tú bien explicaste, Moshe tenía esas como lagunas en aquel momento que dijo, esto no lo entendíamos contigo, menos lo entendemos con Yoshua no lo entendemos, porque a partir de ese momento ya empezaban las limitaciones propias de un mundo más material, ¿no? O sea, la tierra.
Y es muy interesante, es muy interesante. Claro, y es ahí cuando pasa eso que Moshe entiende, aparte de todo lo que había, de responder a la orden de Dios, también él entiende que, bueno, como suele suceder, que Dios tenía razón, Claro, que cuando se dio cuenta de que él le estaba haciendo sombra a Yoshua, que en realidad se estaba invirtiendo los papeles, porque cuando fue en otro libro, cuando se presenta, cuando Moshe convoca a los 70 ancianos y se quedan dos, Eldad y Meldad, eh, eh, profetizando en el campamento, que viene Yoshua y le dice, mira, hay dos que están profetizando en el campamento. Y Moshe le dice, bueno, que lo hagan, no hay problema, ojalá todos los judíos lo hicieran. Pero ¿qué te pasa? Le dice Moshe a Yoshua, ¿estás celoso de ellos? Eso fue en ese momento, pero en este momento es ya Moshe cambia. el que está celoso de Yoshua, porque se da cuenta que los dos juntos no pueden estar y que el que tiene que irse es él. Por Y eso ahí él está dice la hablando del grandeza. Tzimtzum, ¿no? Y ahí está la grandeza de Ahí Moshe, está ¿no? la grandeza. Bueno, ahora quiero que me expliques ahora, porque el tema de la cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es la Sí, palabra que dijiste? sí, el cuestionamiento. Claro, yo creo que no, la palabra quizás no sea Es un poco cuestionamiento. provocativa, lo reconozco. Hombre, pues, si no, no me hubieses invitado. Si no, no discutíamos, no me hubiese invitado. Hubiese sido muy aburrido para escucharlo. No, el tema es quizás el cumplimiento o no cumplimiento de los preceptos, no hay discusión, son preceptos, hay que cumplirlos. Bueno, en el mundo judío sí hay discusiones sobre eso. Pero no sobre cumplimiento o no cumplimiento. O sea, los Sí, preceptos están para por- cumplirlos. depende, porque hay quienes hablan de preceptos éticos por encima de los preceptos rituales. En fin, hay todo tipo de interpretaciones. Lo que pasa es que si nosotros realmente, yo siempre hago esta comparativa, o sea, nosotros podemos en la forma en que los cumplimos, pero el cumplimiento está. O sea, esto es Es verdad. los 613. Podemos decir, no, a mí yo lo cumplo de esta manera o una costumbre o una línea, eh, pero puede haber un matiz pero el precepto de cumplir o no cumplir, no vamos a cumplir si Shabbat, si no Shabbat, si la tzedakah, si la tefila. Otra cosa es que digamos, no, yo me tomo ciertas licencias, pero lamentablemente los 613 preceptos tenemos que cumplir. Quizás no es cuestionarlo, lo que sí tú muy bien dicho que es estudiarlos, no es obedecerlos. Eso sí, hay que dejarlo claro. Eso lo que comentaste tú es no. Cada mañana, cuando hacemos la tefilá y por la noche, decimos Shema Israel, o sea, oye Israel, escucha, entiende, o sea, Sí, entiende, internaliza, internaliza, cumple. aprende. O sea, eso estamos de acuerdo. O sea, no es aquí no existe un obedecer porque sí, al contrario. La Torah te dice que mientras más tú estudias, más amor le creas y más conexión tienes con la Torah y con los preceptos, ¿no? Pero o sea, lo que sí yo quería dejar claro es que Sí, sí. no vamos los preceptos no los vamos a cuestionar de cumplirlos o no cumplirlos. Hay un tema que estaba leyendo esta mañana que si me dejas te lo puedo leer. Por favor. Es cuando un Humash que tiene un comentario aquí en esta parsha que habla, a mí no me gusta, pero me pareció interesante. O sea, no lo comparto porque este tipo de noticias a mí no me enloquecen, pero voy a hacer para que no se gire esto, porque lo tengo aquí en el móvil y ahora te lo paso. Porque es un comentario que habla de un tema que es muy cáustico, pero que hay mucha gente que quizás a la gente que nos oye le puede llegar a interesar un, un comentario que hace un rabino en un Humash. Dice que en el versículo dice que con los métodos de los ordenadores se describe en un pasaje un hecho trágico. Dice que recientemente se descubrió por medio de claves de computación que en el texto de esta profecía se oculta una palabra que recién en nuestros días refleja con total claridad y crudeza el mensaje. Dice, si contamos 49 letras consecutivas
desde el G de la palabra Moshe de este versículo hasta la G de la palabra Atzeri, Esther será. no, Etzer, sí, Esther. Esther dice. Del versículo 18 se forma la fatídica y asiega palabra de Shoah. Con todo mi respeto. No me gusta, pero bueno. Pero no es que no me es súper rebuscado. No, bueno, aquí está el texto. En Humash alguna le puede consultar a ¿Cuál es el Humash? Este es el Humash de Ahdut Israel, el que tiene el de Ahdut Israel. Es el que tiene la fonética también. Si lo quieren consultar o quieren que le hagamos una foto del texto, bueno, Raúl se puede encargar de enviarlo. A mí no me gusta, pero me pareció interesante y dije, bueno. Lo de Esther tiene que ver con el tema está para allá, porque se habla de cuando Dios oculta el rostro. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver con esto? Que la Megilat Esther lo que hace es justamente demuestra que se produce algo que se puede tachar como un milagro, porque se salva milagrosamente el pueblo judío, pero sin embargo Dios no interviene en ningún momento, no hay ninguna alusión a Dios, no hay ninguna mención de Dios para nada. Entonces eso significa que puede Dios ocultar el rostro, correcto, pero aún así sigue actuando. Correcto. Eso es lo que, pero esto que acaba de ver, bueno, con todo mi respeto. No, yo le dije, no me gusta, pero hay gente que le gusta todo este tipo de cosas. Entonces, está bien. Hay que darle a la gente si quiere interesarse. A mí no, yo le dije de entrada, a mí esto no me gustó, pero yo lo comenté porque me pareció interesante para esas personas que están buscando los valores numéricos de la Torah, tal versículo, todo, si lo quieren ver. La gematría. Exactamente. Entonces, si les gusta eso, ahí tienen un juego. Bueno, con la cabota. Hablando de algo más bonito, también esta parsha habla de el aquel, ¿no? O sea, la reunión de todos los Yudim, cuando habla de que todos tienen que oír la palabra de la Torah. Sí, uno es casi niños, mujeres, niños, o sea, el hombre tiene que estudiarlo, la mujer tiene que oírlo y el niño ni oye ni entiende, ni estudia. Pero como dijo algún rabino que la madre lo llamó cuando estaba amamantando, que se acostumbre a escuchar las letras, a escuchar las palabras. Correcto, tal cual. O sea, el hecho de que el niño, por eso invitamos a los amigos que están oyendo que lleven sus niños a la sinagoga, que es muy importante, porque hay veces que nos quejamos y decimos, esta sinagoga que tiene mucho ruido, que los niños corren y juguetean. Ellos están escuchando a su manera, algo de Torah les está, y es una obligación de Akadosh Baruj Hu, o sea, Akadosh Baruj Hu tienen que oír de Torah. Entonces, creo que también esto es importante tener en cuenta en esta parsha porque es explícito, o sea, la reunión de todo el pueblo de Israel que tiene que oír la Torah, como así oyeron en su momento a Moshe. Interesante. No, y también, como te decía recién, además de las mujeres y los niños, los esclavos, también los extranjeros. Sí, los prosélitos, sí. Todo el mundo, no había distinción a la hora de oír la Torah. Todos tienen de alguna manera en su capacidad, ahí sí se puede hablar como casi de una obligación. Porque incluso pone que los extranjeros, esto lo dice en el Talmud, que los extranjeros, aunque no sepan el idioma, tienen que poner toda su atención porque algo van a captar. Correcto. El dibujo de las letras, siempre hay mucha gente que me dice, ay, que yo no el rabino a veces da una hoja de Gemara para estudiar, y dice, no, pero no me deja a mí porque yo no leo hebreo. Y el rabino siempre dice, no importa, el dibujo de la letra llega al alma, o sea, llega de manera directa al alma, también es interesante. Bueno, no sé, algún otro tema así yo creo que es una parsha muy bonita que me has invitado, interesante, y bueno, espero que a nuestros oyentes y videntes les haya gustado. Porque la verdad que lo has explicado perfecto, un resumen perfecto. Lo pueden escuchar nuestros amigos y comentarlo en la mesa de Shabbat. A ver. Con amigos. Y bueno, verajá que tengas y Shana Tová. Shana Tová. Todo lo bueno, amigo. Y muchas gracias por tu ayuda, por tu participación. Gracias, Javier. Shabbat Shalom a todos. Shana Tová y
Gemar Hatimato va para todos. Fátima Tobá.